científicos e investigadores de todo el mundo, aseguran que existe una posibilidad de que los monstruosos huracanes Harvey e Irma, fuesen controlados, manipulados, e intensificados por el gobierno de los Estados Unidos, por medio de su proyecto secreto HAARP. Algunos de los científicos más reconocidos a nivel mundial, aseguran que la trayectoria de los huracanes Harvey e Irma, no fue aleatorio e incluso, los repentinos cambios de su trayectoria e intensidad, parecen haber sido controlados artificialmente. Hace más de 20 años los científicos dieron la voz de alarma de que estábamos perdiendo el balance entre la temperatura y la humedad de nuestra atmósfera, pero no supimos escuchar. Sin embargo, hay otra teoría que dice que el cambio climático no solo viene del exceso del combustible fósil, sino también de otros experimentos utilizados para manipular el clima que pudieron haber contribuido. Los científicos han estado investigando estos fenómenos que podrían estar relacionados con un experimento conocido como HAARP, que es un proyecto de investigación activa de alta frecuencia aurora, en la transmisión de energía. Las antenas HAARP se originaron en Alaska y quizás hoy sirvan para modificar el clima alrededor del mundo. Por manipular a la madre naturaleza, podrían estar provocando estas tormentas bestiales, intensificando la fuerza de la tormenta Harvey. Aducen que son altas frecuencias de radio que son lanzadas a la ionosfera y rebotan en la Tierra y en el mar, y con ello están creando enormes antenas virtuales de baja frecuencia. La Universidad de Wisconsin determinó que la inundación que Harvey provocó solo ocurre cada 1000 años. Sin embargo, el investigador Shane Hubbard dijo al Washington Post que nunca se había registrado algo semejante. Los últimos huracanes y tormentas han sido exponenciales, pero fueron tratados simplemente como fenómenos naturales sin serlo. Lo más grave es que estos supuestos fenómenos ahora cada vez vienen con mayor fuerza e intensidad y ya no son simples huracanes, sino megahuracanes. En 1993 comenzó a funcionar la estación HAARP. El principal dispositivo de la instalación es el Instrumento de Investigación Ionosférica, IRI, acrónimo en inglés, un potente radiotransmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades en una zona limitada de la ionosfera. La ionosfera es una capa de la atmósfera terrestre situada entre la mesosfera y la exosfera cuya altitud varía entre los 80 y los 500 kilómetros. Entre sus propiedades está reflectar las ondas de radio emitidas desde la superficie terrestre, lo que posibilita que éstas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra gracias a las partículas de iones, cargadas de electricidad, presentes en esta capa. La instalación del proyecto HAARP consta de 180 antenas. Según algunas personas, el HAARP oculta sus verdaderos propósitos. A mediados de los años 1990 fue objeto de controversia debido a la hipótesis de que las antenas de la estación podrían usarse como armamento. Los partidarios de la conspiración culpan al proyecto de desastres naturales y otros eventos. El investigador informático David Naidich denominó al HAARP un imán de teorías conspiranoicas, satirizando la posición de los conspiracionistas en sus declaraciones. Según estos, el HAARP es culpable de inundaciones masivas, sequías devastadoras, huracanes, tornados y tormentas eléctricas, terremotos en Afganistán y Filipinas, apagones de luz en el oeste norteamericano, la caída del vuelo 800 de TWA, interferencias en las migraciones de las aves, enfermedades misteriosas como el síndrome de fatiga crónica, problemas en las comunicaciones globales, futuros desajustes en la rotación de la Tierra. Ahora tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas sobre esta misteriosa conspiración que ha ganado fuerzas estos últimos años? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y si este vídeo te ha gustado no olvides dar like y suscribirte para mantenerte informado de más contenido como este.